Tenemos como primer invitado al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien ayer ha dirigido una carta precisamente al presidente de la República, dirigida sobre todo a dar sus puntos de vista sobre la idea que se planteó de incorporar a las rondas campesinas al trabajo de la seguridad ciudadana en las ciudades. Señor Jorge Muñoz, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando, Mónica, un gusto de poder estar con ustedes esta mañana. Sí, cuéntenos por favor qué es lo que ha motivado que usted envíe al jefe de Estado esta carta que estamos comentando y qué es lo que le preocupa sobre el tema mencionado de rondas campesinas en las ciudades. Mira, son fundamentalmente tres asuntos. El primero, que hay una falta de legalidad para poder implementar esto en la ciudad de Lima en concreto. Lo segundo es que esto podría terminar siendo colectivos armados al servicio de una determinada causa política, así como se dan los colectivos chavistas desde algún tiempo en Venezuela, también hay colectivos en Cuba o en Nicaragua, y eso es muy peligroso porque armar gente por armar puede terminar siendo una situación que lejos de contribuir en la seguridad, genera más inseguridad. Lo tercero es que con esto se estaría debilitando lo que es la figura de la Policía Nacional, la que tiene que ser fortalecida, tiene una serie de necesidades o deficiencias a fortalecer sin duda, y ahí es donde debe estar el trabajo, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros le hemos enviado el día de ayer una carta muy alturada al presidente de la República diciéndole que queremos tener este diálogo para explicarle estas cosas. Y hemos señalado ahí dos aspectos, que cualquier acción que se hace desde el gobierno tiene que respetar la Constitución y también las leyes. Ciertamente, y en ese sentido, alcalde, hay varias representantes constitucionalistas y también ex autoridades que han dicho lo siguiente. Por ejemplo, el doctor Quiroga dice que a todas luces es un proyecto inconstitucional. Además que de ninguna manera nuestra ley acepta eventualmente castigos físicos, cosa que hemos visto en circunstancias de esta naturaleza. Carlos Basombrío, exministro del Interior, ha dicho que es un proyecto típico de las dictaduras comunistas. Remigio Hernani, que estaba, digamos, dirigiendo la policía, buscan un control político. Es decir, coincide con esas afirmaciones y en todo caso, lo que ha dicho textualmente el presidente Castillo es: creemos que debemos expandir el sistema de las rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a la población, incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Eso es exactamente lo que ha dicho. Sí, primero que nada coincido con las apreciaciones de las personas que se han mencionado y creo que la preocupación es una preocupación común. Y lo segundo es que las rondas campesinas han tenido en algún momento alguna finalidad importante, sobre todo en la lucha contra el senderismo. Pero también sabemos que las rondas campesinas en muchos aspectos se han coludido con actividades ilícitas, narcotráfico, etcétera. Y no siempre han sido lo exitosas que fueron en la lucha contra el terrorismo. Trasladar eso a una ciudad, a una zona urbana, no tiene mucho sentido en la medida en que en esa zona urbana, como podría ser la capital, existe Policía Nacional y existe Serenazgo, que hay que fortalecer, que hay que mejorar, sin duda que sí, pero no traer forzadamente a rondas que tienen una visión consuetudinaria y que hay que respetar, pero que no se puede, digamos, forzar. Y además hay un tema adicional, Mónica, que tiene que ver con la Ley Orgánica de Municipalidades, que es una ley especial, es una ley orgánica. Esa ley, en el artículo 85, establece claramente que si se estableciesen rondas urbanas, estas tienen que ser legisladas desde la municipalidad provincial, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima, cosa que tampoco está en la mente de quienes quieren traer estas rondas a Lima, ¿no? Entonces, hay una serie de vicios, tanto constitucionales como legales, pero lo que más nos preocupa es que se estén armando colectivos que puedan ser utilizados para fines políticos, extorsivos, de espionaje, como se ha dado en otros países. Y no hay que hacer ningún gran conocedor de las noticias, esto pasa en Venezuela. Hay colectivos chavistas
Que además son mantenidos bajo presupuesto, digamos, del Estado, de todos nosotros. Correcto. Y son armados para justamente, en el caso de Venezuela, defender, entre comillas, la revolución. Entonces, eso es algo que advertimos, no debe ni puede pasar aquí en el Perú. Señor Muñoz, yo le rogaría que nos espere unos instantes que tenemos que escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual quisiera que desarrolle uno de los 3 argumentos que nos ha dado, que es el de la necesidad de fortalecimiento de la policía, que se vería naturalmente perjudicado por un desvío del presupuesto para eso hacia el tema de las rondas. Yo quisiera en particular que nos hable sobre las responsabilidades preventivas de la policía y de la inteligencia policial, así como el uso de tecnología en la lucha contra la delincuencia. ¿Nos explicará ese argumento, por favor, después de unos instantes? A las 8:18 estamos conversando con el alcalde de Lima, doctor Jorge Muñoz, que nos ha dado cuenta de la carta que ha dirigido al presidente de la República, objetando que se piense la introducción de rondas campesinas en la lucha contra la delincuencia en las ciudades. Nos ha dado 3 argumentos: uno normativo, que tiene además que ver con el rol que la ley fija para las municipalidades; segundo, los riesgos de utilización política de las rondas; y tercero, el riesgo de que esto implique no llevar a cabo el fortalecimiento de la Policía Nacional, particularmente en la formación que los capacite para un trabajo preventivo que use tecnología, particularmente digital, tal como se hace en los países más desarrollados del mundo. Háblenos sobre este último punto, alcalde, sobre todo porque algunos especialistas dan cuenta de que las cifras son relativamente positivas durante los últimos meses en materia de lucha contra la delincuencia. Sí, Fernando, mira, lo que nosotros creo entender necesitamos en esta circunstancia es fortalecer la Policía Nacional, y ese fortalecimiento nacional pasa por apuntar a lo que es investigación criminal. Las de PINCRIS, que son organizaciones que están descentralizadas, tienen que hacer esa labor de investigación criminal, es decir, adelantarse, producto de la investigación, al trabajo de las bandas criminales, de las acciones criminales. Es una labor de inteligencia y eso es importante que se pueda fortalecer. Pero cuando uno visita las de PINCRIS en Lima en general, se ven espacios bastante poco atendidos. Muchas veces no tienen computadoras, muchas veces no tienen vehículos, no tienen elementos para hacer esta investigación criminal. Ahí hay que ponerle el foco, hay que fortalecer esto y hay que tener además políticas que permanezcan en el tiempo. Una de las cosas que ha atentado contra la Policía Nacional es la alta rotación de los ministros del Interior y ver cómo van cambiando rápidamente y cómo las políticas son distintas. Si nosotros queremos tener una mejor situación de cara a lo que es la inseguridad, es decir, luchar más todavía contra esta inseguridad, tenemos que fortalecer a la Policía Nacional. Esa labor es fundamental y hay que trabajar lo que se denomina el patrullaje integrado también con los distintos serenazgos y no distraer recursos en otras cosas, en otras creaciones que además pueden ser peligrosas. Y complementariamente los municipios tenemos que tener un rol preventivo. Las municipalidades no son el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional. Las municipalidades tienen que hacer un trabajo en una mejor ciudadanía y eso es complementario. Sí, la información que tenemos es que hasta por lo menos el 2017, no sabemos en los últimos 3 años qué es lo que ha ocurrido, casi 4 años, pero habían registradas 6.236 rondas campesinas. Y hace mucho que efectivamente, además, tienen una función que es específica en zonas rurales donde eventualmente no llega la policía, pero siempre están sometidas, digamos, a la ley de la propia Policía Nacional, nunca por encima, ni siquiera en niveles, digamos, igualitarios. La pretensión del presidente Castillo, podemos entenderla, alcalde, como falta de conocimiento o una intención que tiene
una subordinación, digamos, en términos políticos, para sentir que tiene alrededor de él gente a la que, digamos, el Estado le está pagando y que lo va a cuidar en otros niveles, en niveles políticos. Creo que hemos perdido. Sí, creo que hemos perdido la comunicación, Fernando. Sí, efectivamente, pero tú has dicho algo fundamental, Mónica. Las rondas campesinas nacieron en los años 70, sí, claro, antes de que haya terrorismo, contra el abigeato, que es el delito que hay en el campo más detestado, robar ganado, cosa que se hace durante las noches. De manera que nacen con esa intención. Cuando aparece el terrorismo, naturalmente sirven para eso también, pero el origen es puramente rural y supone que lo practiquen personas que conocen a todos los que viven en esa zona, lo que por definición no es el caso de las ciudades. Pero creo que hemos recuperado el audio con el alcalde Muñoz. ¿Nos escucha, señor alcalde? Sí, ahora sí los escucho, Fernando, Mónica, lamentablemente se cortó la comunicación. Sí. Nos estaba explicando sobre el trabajo preventivo de la inteligencia policial que debe ser fortalecido en vez de estar pensando en incorporar a cuerpos civiles que generarían quizá más dificultades que beneficios. Así es, eso es verdad. Y fíjate, Fernando, que ya comenzaron a aparecer las escuelas de ronderos, ¿no? Ayer veíamos en el Callao una escuela de ronderos que está preparando gente para este tipo de acciones, y además les garantizaban una certificación, no sé con qué criterios, y que iban a salir ganando un dinero. Entonces comienza a armarse un grupo de civiles paralelo que es muy peligroso, hay que advertirlo así. Y esto tiene que ser debidamente aquilatado por el presidente de la República y por su gabinete, porque esto es, si se termina armando, va a ser una infracción constitucional, ilegal, y habrán algunos mecanismos, entiendo yo, para hacer frente a eso si es que no se escucha lo que es la voz del pueblo. Ahora, una infracción constitucional de un presidente de la República puede generarle situaciones extremas, ¿no? Inclusive esto como una vacancia o como una determinación de que no está capacitado para seguir gobernando, a eso me refiero. Así es, Mónica, así es, eso es clarísimo, porque fíjate, nosotros hemos discutido muchísimo sobre el artículo 113 de la Constitución, que es un artículo que no tiene mayor motivación o elementos de motivación. El de la vacancia. Así es, correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Si a una persona como el presidente, el colectivo, digamos, de la sociedad, le advierte que hay problemas serios con relación a esa implementación, y se mantiene o permanece en esa posición, eso es evidente que está en una situación de incapacidad moral de atender a su población, y eso podría ser utilizado por el Congreso más adelante de ser el caso. Ahora, yo solamente hacer una atingencia en ese sentido. Ahí tiene a su asesor legal, que es el titular de justicia, el doctor Torres, quien, como ha dicho que es imposible un indulto a Antauro Humala, a pesar de que haya voces de otra naturaleza, puede decirle también al presidente, usted puede tener esta intención, puede haberlo dicho en campaña, pero esto es constitucionalmente imposible. Así es, constitucional y legalmente no se permite en estos momentos una cosa de esa naturaleza. Entonces, ojalá que el Ejecutivo escuche, porque esa es la intención. Nosotros no queremos que los planteamientos que sean positivos se dejen de lado. Lo que queremos es que estos planteamientos que no son positivos se corrijan y que tengamos una mejor sociedad y una vivencia en paz. No queremos más polarizaciones. Yo ayer, por ejemplo, estaba en la municipalidad en la noche y veía de pronto que en la Plaza San Martín habían de nuevo problemas, teníamos problemas frente al Congreso, que lo que nos hacen es tener que alertar más a nuestras fuerzas de seguridad, llámese Serenazgo, Policía Nacional, hacer labores de recuperación del espacio público que ha sido dañado, y no se vive finalmente en convivencia pacífica, que es algo que nos afecta a todos los peruanos. Justamente para situaciones como las que hemos visto ayer, cuando el congresista Guillermo Bermejo atizó y enardeció
una turba ahí que comenzó por lo demás a corear consignas contra la prensa libre. Hay que tomar nota de eso. Quería saber cuál es el énfasis que su gestión municipal pone en el uso de la tecnología, tanto en cámaras como en el reconocimiento facial, que como usted sabe es una dimensión tecnológica crucial en los países desarrollados. ¿Cuán eficaz viene siendo el uso de las cámaras en el centro de Lima en particular, pero en toda la ciudad? ¿Y en qué estamos respecto de tecnologías para el reconocimiento facial de posibles delincuentes? La tecnología tiene, en el caso de las cámaras, un doble ámbito, Fernando. El primero es un ámbito preventivo que nosotros siempre ponemos a disposición de la Policía Nacional. Y también el segundo ámbito es el ámbito jurisdiccional. Eso sirve como elementos probatorios para cualquier acción que se pueda estar realizando, ya sea a través de la Fiscalía o del Poder Judicial. Ese doble ámbito es importante. Nosotros en los últimos tiempos hemos hecho una coordinación con los distintos municipios para ir implementando gradualmente una central única con información de cada uno de los distritos, y que esto se ponga siempre a disposición de la Policía Nacional, que es la fuerza que está en las calles, que es la que hace el control, digamos, de acuerdo. Una de las cosas últimas que hemos hecho también en Lima, en el cercado, las 10 comisarías que tenemos en el cercado las hemos interconectado y ellos reciben información en tiempo real de lo que puede estar sucediendo y lo que se capta por las cámaras. Sin duda que hay muchas más cosas por seguir haciendo, la tecnología avanza todos los días, y eso es algo que se tiene que poner siempre al servicio de quienes hacen el control, digamos, de las calles, que en este caso es Policía Nacional, y complementariamente por el Serenado. Señor alcalde, una pregunta ya por curiosidad periodística. Digamos, ¿cuánto tiempo va a demorar el proyecto que están realizando de mejoramiento de pistas en la avenida Huaylas, que es una avenida sumamente transitada? Eso, Mónica, tenemos un 50% de avance y esperamos poder concluir esto antes de fin de año. Hay algunas zonas donde hemos encontrado algunos problemas, como por ejemplo las zonas más cercanas a los pantanos de Villa, por las filtraciones que hay, pero estamos en un avance dentro del cronograma, como te digo, un 50%, y la finalización debe ser antes de fin de año. Muchas gracias por esa información. Es una importante vía de salida hacia el sur desde Lima. Entonces tomamos nota que antes de fin de año tiene usted previsto haber terminado con esa obra. Muchas gracias, señor alcalde. Las gracias a usted. Buenos días.